¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches, maestro. Bien. buenas noches. Ya estamos iniciando el mes de julio. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo. Las semanas se pasan rapidísimo. Así es. El tiempo vuela y ya empezamos el segundo bloque y final. Ahora sí que es como que de bajadita, ¿sí? ¿Cómo les fue a sus exámenes? Vi muy buenos exámenes. Exámenes más o menos, pero en general todos muy buenos, lo cual me da mucho gusto. Vamos a ver hoy el tema de introducción y capacidad para suceder. ¿Quién es capaz legalmente de suceder? ¿Quién es capaz de transmitir bienes? ¿Quién es capaz de heredar bienes? Etcétera. ¿Quién es capaz de realizar un testamento? Etcétera. Esos son los temas que vamos a ver y nos vamos a ir adentrando ya de manera más a detalle del objetivo principal de este curso, ¿sí? Entonces, vamos poniendo mucha atención. Ya vimos primero los patrimonio y bienes y usufructo y servidumbre y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más concreto el tema de bienes y sucesiones, ¿no? Propiamente la sucesión como tal. Entonces, vamos a poner mucha atención y al final vemos, si nos queda tiempo, algo de preguntas y respuestas. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Introducción y capacidad para suceder. Dice, concepto, dice, en general el significado de suceder es la acción de sustituir una persona por otra en una relación jurídica. Estoy sucediendo a una persona por otra, le estoy cambiando una persona por la otra, ¿sí? O sustituyendo. El término suceder tiene una connotación más precisa y se refiere a la transmisión de bienes por causa de muerte, siendo este un sinónimo de herencia. Herencia significa el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se reciben de una persona por una muerte o por su muerte. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la sucesión? Es la herencia propiamente, el acto o proceso por medio del cual un patrimonio o un grupo de bienes pasan de una persona a otra, ¿sí? En el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1281, define a la herencia en los siguientes términos. Es la sucesión de todos los bienes del difunto, así como todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Acuérdense que en la herencia también se heredan derechos y obligaciones, ¿sí? No nomás bienes y ya son tuyos y ya. Hay bienes que tienen ciertas, gravámenes, por decirlo así, u obligaciones que hay que cumplir y esa parte también se hereda, ¿sí? Y no puedes decir, yo nomás quiero las casas, yo las obligaciones no las quiero, ¿sí? Por ejemplo, las deudas no las quiero. No, compadre, tu nombre está aquí en el testamento y dice que tú eres heredero de las dos casas con sus problemáticas que tienen las casas, con sus obligaciones y las deudas de crédito que están aquí, son tuyas. O quieres todo o quieres nada, ¿sí? Así son las herencias. No puedes decir esto sí, esto no. No es buffet, ¿sí? Es todo o es nada. Por lo tanto, la sucesión o herencia es la transmisión de derechos y obligaciones, activos o pasivos, de un difunto que no se extinguen con la muerte. Estamos en el entendido de que hay pasivos o hay obligaciones que con la muerte se extinguen, ¿sí? Hay muchos créditos hipotecarios, créditos de tarjeta, de crédito, etcétera, que con la muerte se extinguen. Es un seguro que tienen y ahí se extinguen. Pero hay cosas que no. Ciertos contratos que si no está determinado en el contrato que con la muerte se termina la obligación, pasa el que lo heredó.
¿sí? Excepciones. Existen modos de transmisión semejantes, pero sin que el transmitente haya fallecido. Son los casos de la muerte civil y de la declaración de suspensión de muerte. ¿Qué significa eso? Casos de muerte civil, pues una persona que ya está desahuciada, que ya no hay nada que hacer, que no hay pronóstico para que vuelva en sí, entonces se pudiera declarar como muerte civil. O que ya no aparezca, que haya sido una persona de los que ya conocemos como desaparecidos o secuestrados y que ya no aparecieron. Nos tocó un caso muy cerquita de unos amigos de nosotros, de mi esposa y mío, que ellos tenían un negocio de, pues como de restaurantes, y al esposo, ahí afuera de un restaurante, lo subió a una camioneta y se desapareció y no volvieron a saber de él, de mi amigo. No se volvió a saber de él, ni siquiera una llamada, ni siquiera un rescate, ni nada, simplemente no se volvió a saber de él. Entonces, pues se tuvo que atender ese tema para que exista la presunción de muerte para que ella pudiera pues ejercer su derecho de herencia y de ciertas obligaciones y de beneficios que tenía, ¿sí? Entonces, eso pasó hace ya que unos 12 años, yo creo. Ya ella ya se volvió a casar y todo este relajo, ¿no? Pero sí, muy, 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 muy fuerte que estuvo eso. En fin, dice, como comentamos, la sucesión hereditaria comprende todos los derechos y obligaciones del cuyus, que no se extinguen con su muerte, formando estos una universalidad del derecho. La regla consiste en que todos los derechos y obligaciones trascienden a su muerte, excepto aquellos en que la ley establezca lo contrario, lo que les decía. Hay algunos créditos, por decir algunos ejemplos, créditos hipotecarios y tarjeta de crédito que con la muerte se extingue la obligación, entonces ya, esa parte ya no se hereda a nadie. Pero hay créditos en lo personal, por ejemplo, de bancos, les llaman créditos en lo personal, que esos son heredados, entonces cuidado ahí con eso. Entre los derechos que sí se extinguen con la muerte encontramos los derechos que sí se extinguen con la muerte, es el usufructo, como lo habíamos visto en la clase pasada, la muerte del usufructuario termina con el derecho y se acaba ahí toda relación. El uso y derecho de habitación, el derecho que yo tengo y derecho de habitación, pues obviamente ya no lo tengo porque ya estoy muerto. Los derivados de relaciones personalísimas como el parentesco, ejemplo matrimonio, patria potestad, pues todo eso se extingue. Los provenientes de relaciones intuito-persona como el mandato y la prestación de servicios profesionales, pues también se termina. Los derechos políticos también se extinguen con la muerte, como el derecho a votar, ¿sí? O el derecho a ser elegido eh, por elección popular. En cuanto al procedimiento definido para tramitar la sucesión, será a través de dos vías, ¿sí? La judicial es la regla. Toda sucesión se puede tramitar ante el juez en todos los casos. Ahí les encargo el micrófono, por favor. La judicial es cuando no hay un testamento, ¿sí? Es la regla. Todas las sucesiones se pueden tramitar ante un juez en todos los casos, ¿sí? Ya sea con testamento o sin testamento. Extrajudicial o notarial. Extrajudicial también es cuando no hay testamento, o notarial, que es la que conocemos todos, o de la que más se utiliza cuando hay la presencia de un testamento. Hace rato estaba platicando con unas personas, una señora que le estamos ayudando con unas cosas ahí de una regularización de una propiedad. Y dice, no, licenciado, es que nosotros heredamos en vida. ¿Y qué contesto yo ante eso? Yo me pude haber quedado callado, pero no, le dije, señora, no se hereda en vida. Para que haya una herencia, tiene que preceder un muerto, no se hereda en vida. Pero ¿cómo no, licenciado? Pero si fuimos a un notario y me dieron todo y ya pusieron todo a mi nombre, etcétera, etcétera. Sí, bueno, le cedieron los derechos. Le cedieron los derechos de las propiedades.
Eso fue lo que pasó, pero no heredó en vida. O sea, la idea es correcta, el nombre que le dan a esa acción es la que está incorrecta. Pero ustedes no cometan ese error, ustedes ya están estudiando esto y no digan nunca es que heredó en vida o me heredaron en vida. ¿Sí? Eso no está correcto. ¿Ok? Los modos de suceder. ¿Dónde me quedé? Ya ni me acuerdo. Se dice que el derecho sucesorio tiene su fundamento en su contenido mismo. Al ser patrimonial o económico, se traduce en el incentivo de producir. ¿Qué quiere decir esta frase? El hecho que yo sepa que mis bienes o lo que yo genere en mi vida, ¿sí? Las compras que yo haga, los negocios que yo haga, la casa que hice, la casa que construí, el rancho, etcétera, etcétera. El hecho de que yo sepa de antemano que eso lo puedo transmitir a quien yo más quiera, o a mis hijos, o a mi esposa, o a mi amante, o a mi lo que sea, eso me invita a seguir produciendo. Entonces, es un beneficio doble porque yo sigo produciendo y mantengo la economía activa. Entonces, se incita a todos que sigan produciendo. Cada uno no pasa nada. Ya sé que nos vamos sin nada, llegamos al mundo sin nada y nos vamos sin nada. Pero todo lo que yo haya hecho se lo puedo dejar a mis hijos, por ejemplo, ¿sí? O a mi esposa, etcétera, ¿no? A quien ustedes quieran. Hay una plática que siempre les pongo yo como ejemplo. Mi socio, uno de mis socios de los negocios que estamos ahí manejando, me dice, oye, Juan Carlos, es que estoy yo preocupado porque siento que mis tíos, dice él, mis tíos me van a dejar el rancho. Mi socio le gusta mucho los caballos y, 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 Emma, y, y este y lo acompaña mucho a sus tíos, porque los tíos también tienen caballos. Entonces, él acompaña a sus tíos a un rancho que es propiedad de los tíos y andan ahí, pues montando a caballo, ¿no? Y haciendo suertes con los caballos y les gusta mucho la charrería y todo esto. Mi amigo no es dueño de ese rancho. Los dueños son dos de sus ¿ah? tíos. Ahí No, porque yo me hice un huevo con cebolla y tomate. apaguen su micrófono, por favor, porque me desconcentran. Entonces me dice él, oye, ¿sabes qué? Como que me están dando a entender mis tíos que me van a dejar el rancho. Ya los tíos son mayores, ¿no? Son gente grande. Y a los tíos nadie los acompaña, ni la esposa de ellos, ni los hijos, ni los nietos, nadie los acompaña, siempre andan solos en el rancho. A los hijos no les gusta, no les llama la atención el tema de los caballos y el rancho, entonces, pero a mi amigo sí, al sobrino. Entonces, dice Juan Carlos, tenemos que manejar el rancho y se me hace que voy a tener muchos problemas con mis, con mis, con mis primos por esa situación y a lo mejor me lo quita. Pero mis tíos me están así como dando a entender que me pusieron en su testamento precisamente para el tema del rancho. Le digo, si hicieron testamento y te pusieron a ti como heredero del rancho, nadie en el mundo te lo puede quitar. Nadie. Ni sus hijos. Si a ti te dejan todo y a los hijos nada, los hijos no pueden hacer nada. Se tiene que respetar la voluntad del decuyus, del que hizo, del autor del testamento. Se tiene que respetar a cabalidad su voluntad. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Entonces, se los platico porque se presta para este tema. El hecho que tú hagas un testamento facilita mucho las cosas, y lo que tú pongas ahí se tiene que respetar. Esa es la idea. Muy bien. Modos de suceder. Los herederos o beneficiarios de la herencia pueden adquirir los bienes directamente o en sustitución de otros que no llegaron a ser herederos. También puede darse el caso de que los herederos tengan que decidir
si el autor de la herencia de quien heredan, a su vez, heredó los bienes relativos a otra sucesión. Lo anterior se clasifica en por derecho propio, por cabeza o de modo directo, cuando el heredero es llamado directamente por la ley o por el testador, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en el caso de mi sobrino, digo, perdón, de mi amigo, que es sobrino de estos señores que les digo, pues a él directamente le van a hablar, fulano de tal, preséntate en la notaría tal, el día tal, porque se va a leer el testamento, ¿sí? Entonces, ahí es como un heredar por cabeza o de modo directo. Por transmisión se da en aquellos casos en que el heredero llamado a una sucesión fallece sin decidir si acepta o no la herencia. En este caso, él o los herederos del fallecido harán valer el derecho de este último. Le llaman el indeciso. Y hay muchas historias, yo les puedo contar muchas historias de este tipo. No los quiero aburrir, pero como quiera se las voy a contar. Ahí va. Un caso así muy cerca de mi familia. Mi abuelo hereda, tenían un rancho en Rayón, en Nuevo León, como una propiedad pues más o menos grande. Entonces hacen el testamento y a mi abuelo de manera particular le toca, por decir, la parte más fea, por decirlo así, del terreno o del rancho que había ahí, ¿sí? Entonces él nunca decidió, nunca aceptó ni manifestó el no querer la herencia, simplemente no hizo caso y era como dice aquí, el indeciso. Y aunque le hablaban y le hablaban sus hermanos para decirle, oye, te tocó la parte de atrás, ven por ella, o sea, toma posesión de la parte de atrás del rancho, te vamos a dar paso, etcétera, allá atrás están los, ¿cómo se llaman? Los nogales y los aguacates y todo eso es tuyo. Pero él como que no quería esa parte, entonces estaba como el indeciso, el indeciso, el indeciso, y mi abuelo muere sin haber manifestado el interés o el no interés sobre esa propiedad. Entonces, pues vinieron heredando mis tíos. ¿Sí? Es una forma de heredar como estirpe. Bueno, por representación, la herencia también puede ser diferida a favor de los derechos por estirpe, que es lo que estábamos mencionando ahorita, representación o sustitución. Este modo de suceder se da cuando la ley determina que en lugar del probable heredero, que habría sido llamado por cabeza, deben entrar otra u otras personas a heredar la porción que le hubiese correspondido al sustituirlo, ¿sí? Eh, Momento en que se cumple la sucesión. Al momento en que se transmiten los derechos y obligaciones del cuyos a sus herederos, la sucesión ocurre al momento del autor de la herencia en donde de manera simultánea se transmiten sus derechos y obligaciones a sus herederos y legatarios, de acuerdo al artículo 288, 1660, 1649 del Código Civil Federal. Vamos a ver qué dice el Código Civil Federal. Permítame tantito, lo voy a sacar por aquí. Aquí tengo un código, no me acuerdo cuál es. No, este no es. Permítanme tantito, tampoco es este. Caray. Tampoco es este. Códigos. Código Civil Federal. Permítanme tantito. No se me desesperen. Aquí está, 1280. Dice el artículo 1288. Déjenme, se los pongo.
1288 dice, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común mientras que no se hace la división. ¿Sí? Ya tienen derecho al momento de la muerte del autor de la herencia, ya todos tienen derecho. ¿Sí? ¿Cómo y en qué forma? Eso está por definirse al momento de leer el testamento. Es como se determina cómo van a heredar. Si no hay testamento, pues ya pueden pensar que todo lo que hay va a ser en partes iguales. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere a ese artículo. Vamos al 1660. Son testamentos especiales, por eso. Ya pasé. Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraen siempre a la fecha de la muerte de la persona a quien se hereda. ¿Sí? O sea, todo cuando hay una aceptación o una repudiación de la herencia, porque hay eso, o sea, al momento que tú no quieres una herencia, se le dice que repudias la herencia y te hacen firmar que estás repudiando la herencia, que no quieres tu parte. ¿Sí? Por ejemplo, un caso que nos tocó, un caso particular, una familia había para heredar, me acuerdo, una casa en la colonia Country, unos departamentos en la colonia obrera, 4 departamentos, una casa en la colonia obrera, no, perdón, en la Caracol, y un taller que estaba en Guadalupe, no sé dónde, un local para un taller grande que estaba en la colonia Guadalupe. Uno de los hijos dijo, yo no quiero nada de toda la herencia, solamente quiero el taller, porque así le dicen el taller, el local donde está el taller, era un taller así grande de tornos. Yo quiero esa parte, si están todos de acuerdo, yo me salgo, yo repudio la herencia, o sea, lo demás de la herencia, y yo me quedo con el taller. ¿Están todos de acuerdo? El notario, ¿están todos de acuerdo? Si todos estamos de acuerdo, perfecto. Se firman, todos firman, y él se quedó con esa parte. Y así quedó. Era el hermano mayor, era el hermano que trabajó en ese taller con su papá. Entonces, pues, de manera como natural es el que le correspondía a eso. Y así quedó. Y luego, una de las hijas dijo, yo quiero la casa de la Caracol, pero yo se las compro. En este momento yo se las compro. Si todos están de acuerdo, yo se las compro y ya, todos estuvieron de acuerdo, porque esa es la casa donde vivió mi mamá muchos años, entonces yo la compro. Sí, todos de acuerdo, se dio el dinero, se repartió el dinero en partes iguales, se pagaron los impuestos correspondientes, todos de acuerdo, se firmó y ya. Y esas dos propiedades salieron de la masa hereditaria, ¿sí? Salieron de la masa hereditaria y a su vez la señora y el señor repudiaron el resto de la herencia. ¿Sí? Entonces, o sea, los departamentos que quedaban y la casa de la colonia Conde. Entonces, los demás hermanos se repartieron en partes iguales esa parte de la herencia. Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el 1649. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente, ¿sí? Que es lo que le pasó a los amigos de nosotros, de mi esposa y mío, que la persona lo secuestraron, pero pues nunca se supo qué pasó con él. ¿Sí? Es muy feo el no saber qué pasó, ¿no? Porque todavía puedes pensar que de repente puede aparecer por ahí.
Pero bueno, así las cosas. Muy bien, vamos a dejar de compartir esto y seguimos con la presentación. Muy bien. Herencia vacante. ¿Qué es la herencia vacante? Tipos de herencia. Es un tipo de herencia. Es la que nunca ha de tener heredero. Corresponde a bienes inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. En la legislación mexicana no existe este tipo de herencia, ya que de acuerdo al derecho civil, toda herencia forzosamente tiene un heredero. ¿Sí? Herencia yacente es aquella en la que siempre habrá un heredero, aunque en ese momento se ignore quién sea. De lo contrario, será la beneficencia pública la beneficiada de los bienes. En el caso de la herencia vacante, aquí pasó mucho en Monterrey, porque todas las empresas que vinieron, las que iniciaron y que fomentaron la zona industrial de México, que es Monterrey, cuando se instaló Cervecería Cuauhtémoc, cuando se instaló Fundidora, cuando se instaló Vitro, cuando se instaló Peñoles, todas esas empresas se instalaron alrededor de entre el año de 1890 y 1910, por ahí. Más o menos en esas épocas se instalan esas empresas, pero por ejemplo, para la instalación de su maquinaria y todo, se contrató gente extranjera. La maquinaria la compraban en Europa o Estados Unidos y se contrataba la gente de aquellos lugares para que vinieran a México a instalar y a poner en marcha la maquinaria, ¿sí? En los hornos de vitro, los hornos que son para el vidrio, los hornos que son para el acero en fundidora, las llenadoras y también hornos para hacer el vidrio para las botellas de cervecería Cuauhtémoc, etcétera. Toda esa maquinaria vino gente extranjera a instalarla. Entonces, pero como estuvieron mucho tiempo, este, se les hicieron casas para que ellos vivieran muy cerca de las empresas, para que su traslado sea, pues ahí en corto, ¿no? Y eran casas, a su gusto. Si era de California, una casa de estilo californiana, ¿no? Si era de Europa, pues una historia, digo, una casa tipo gótica, por ejemplo, y así es de cuenta. Entonces, esas casas, este, muchas de ellas estaban a nombre de ellos, eran de ellos, ¿sí? Entonces, a la hora que ellos terminan la instalación de la maquinaria, pues muchos se retiran y vuelven a su país. Otros se quedaron a vivir más tiempo aquí en México, ¿sí? El caso es que a la hora de que pasan los años, ya no había nadie. Entonces, hoy esta casa es de Harry Hoffman, no me acuerdo el apellido, los apellidos. Harry Hoffman, no sé qué, es la casa, pero pues, ya se murió, pero ¿y los herederos? ¿Y qué hacemos con la casa y los herederos y los herederos? En algunos de los casos lograban tener comunicación con los hijos o con los nietos de esas gentes, pero pues son gente que a veces, pues no, nunca conocen México, no lo hacen en su vida a México y ya no voy a ir desde allá por una casa, ¿o qué voy a hacer? Ni modo que me la traiga. Pues simplemente no hacían caso o simplemente no encontraban a la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Eran herencias vacantes, ¿sí? Y algunos de ellos, de estos señores, tenían sus quintas también, sus quintas de recreo, que hoy en día pues ya están en medio de la ciudad, pero hay varios lugares. este, yo trabajé muchos años en Vitro, y había, por ejemplo, todavía está una quinta de uno de estos señores que ya pasó a ser propiedad de Vitro, en el mero centro, de Monterrey, ahí pues está el metro, está la avenida Colón y Magallanes, la calle, sí, donde está el hospital, Clínica Vitro, Clínica Muguerza, o no sé cómo se llama. Por ahí está una quinta en medio de todas esas naves, muy bonita, y era de uno de estos señores, ¿no? Entonces, era a mí me tocó mucho ver ese tipo de cosas,
Y bueno, pues a mí me encanta, ¿no? A mí me encanta todo eso y lee escrituras y leyendo antecedentes y ahora sí como que dónde quedó la bolita, dónde quedó y dónde quedó. Y así pasaban y eran herencias vacantes, ¿no? Y al final de cuentas, pues se quedaba la empresa con ello, con esas propiedades, se hacía lo necesario para eso, o bien pasaban a ser yacentes y pasaban a ser de la beneficencia pública, ¿sí? La beneficencia pública, no crean que es tan fácil quedarse con las propiedades, tienen que como justificar que requieren esa propiedad, que una beneficencia pública requiere esa propiedad para hacer un kinder, para hacer una guardería, para hacer un hospital, etcétera. Tienen que justificar fehacientemente que lo necesita para que el Estado pueda desafectarla, se dice, desafectar esa propiedad para que quede libre y poder pasarla a través de un proceso de adjudicación administrativa, por decirlo así, y que pase a una beneficencia pública. ¿Sí? Hay de eso más de lo que se imagina. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro tipo de problema hay mucho aquí en Monterrey? Casas que fueron, donde ya murieron los dueños, sí están los hijos, pero no hubo un testamento, no hubo un testamento, y de esas casas se deben mucho dinero de prediales, ¿sí? Incluso a lo mejor de agua o de luz, de servicios, pero de prediales es casi seguro que deben muchos años. Entonces, el costo para regularizar esa casa en cuanto a prediales, impuestos, lo que tenga, contra obtenerla ya no es viable, ya no es viable. Entonces, por ejemplo, si yo fuera el hijo y tengo esa casa, nada más que para tenerla tienes que pagar todos los prediales. La casa vale 5 millones, pero debes de prediales 6 millones de pesos, o a lo mejor 4 millones de pesos, o 4,5, la casa vale 5, más todo lo que hay que hacerle, remodelar, esas que no quiero saber nada, se hacen locos, no hay dinero y ahí se van cayendo las propiedades. Y después llega un vivo, ve la situación y dice, déjame regularizo esto, de alguna manera, puedo contactar al heredero, le doy una lanita, si tienes los recursos, le doy una lanita, ya se calma, le doy algo, me cede a mí la propiedad y yo ya la tumbo y hago una torre de apartamentos moderna, etcétera. Pasa mucho eso desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Depende de cómo lo veas. Sujetos de la sucesión. Persona que transmite, autor de la herencia. Persona que adquiere a título universal, que es el heredero, es la persona que adquiere una porción o todo el patrimonio del autor de la herencia. Y la persona que adquiere a título particular. Persona que adquiere bienes específicamente determinados como el autor de la herencia, también reciben el nombre de delegatarios, designado directamente en el testamento. Yo le heredo la camioneta pick-up gris con placas tal a mi sobrino tal. Ese es un legatario. Muy específico el bien. Muy bien. Continuamos. Diferencia entre heredero y legatario. El heredero es quien le corresponde todo o en parte alícuota de una universalidad de bienes. ¿Sí? Todo o en parte alícuota. A mí me heredaron todo. ¿Qué significa que me hereden todo? Pues todo lo que les decía, por ejemplo, ahorita la casa de la Caracol, la casa de Contra y los departamentos, todo lo heredé yo. Con derechos y obligaciones, ¿sí? Porque así es. O una parte alícuota. ¿Qué significa una parte alícuota? De la universalidad de los bienes. Cuando son varios herederos, esto pasa mucho, cuando son varios herederos, pues tú herederas el 50% de toda la masa hereditaria, o el 50% de la casa, o el 50% del terreno, o como les digo, el 50% de toda la masa hereditaria. Si son 3 hermanos, por ejemplo, que heredaron los 3 en partes iguales, mi parte alícuota es el 33% de toda la masa hereditaria, o de la casa, o del terreno, dependiendo. ¿Sí? Y el legatario es un adquirente a título particular, ya que le corresponden exclusivamente los bienes que el testador le haya asignado. Como les decía, el tema de la camioneta, por ejemplo. Nota, para que haya herencia hacia herederos o legatarios, tuvo que preceder un muerto. ¿Sí?
Por eso les decía, no se hereda en vida. Para que haya herencia o herederos, tiene que preceder un muerto. Y la subsistencia de un vivo, obviamente, los herederos. No puede haber enajenación o transmisión de herencia hasta en tanto no tener la certeza de recibir derivado del juicio sucesorio la adquisición de los bienes. Hay muchas formas de hacer las cosas antes de recibir los bienes derivados del juicio. Muchas veces puedes ceder ya derechos como tu heredero en el mismo momento que se hace la adjudicación legal de los bienes. En el mismo momento que se hace la adjudicación de los bienes, tú puedes ya inclusive vender la propiedad, ¿sí? O ceder los derechos de esa propiedad. Hay muchas formas, ¿no? O bien te quedas con todo, ¿no? Y empiezas a atender esos bienes. Delación o vocación de la herencia. La delación de la herencia. ¿Qué es la delación de la herencia? Es el llamamiento a los herederos al caudal hereditario. Dicho llamamiento puede ser por el testador, sucesión testamentaria, por ley, supliendo la voluntad presunta del cuyus, sucesión intestada. ¿Sí? La vocación hereditaria es la actitud que tienen los llamados a la herencia para entrar en ella. En principio, todas las personas son aptas o capaces de heredar. Sin embargo, hay ciertos supuestos en los que aún al ser llamados a recibir la herencia no lo pueden lograr por falta de vocación hereditaria. En este caso particular que les hablo, en los que aún al ser llamados a recibir la herencia no la pueden lograr por falta de vocación hereditaria. Hay un caso que la verdad es que yo nunca he escuchado que suceda. Si alguien está llamado a heredar, principalmente en la sucesión legítima, o sea, donde no hay testamento, en el que se puede negar la herencia a uno de los hijos o a algunos de los herederos, cuando se compruebe fehacientemente que ese hijo o ese heredero trató mal en todo momento al que le está heredando, ¿sí? Al autor de la herencia o al que no hizo testamento. Entonces, hay formas establecidas en la ley para impugnar la herencia para ese heredero, ¿sí? Yo nunca me ha tocado ver ese tema, pero la ley lo contempla, ¿sí? Lo voy a buscar para leerlo aquí juntos. El derecho de reclamar una herencia prescribe a los 10 años. Si yo soy una persona que, por ejemplo, vivo en Estados Unidos y digo, pues ya murió mis padres, ya me heredaron, pero pues yo no puedo ir. No puedo ir a México a recibir mi herencia porque pues no puedo ir. No puedo ir por tema de papeles y cosas de ese tipo. Pues tengo 10 años para hacerlo. Tengo 10 años donde la ley me asiste y se pone de mi parte, de mi lado, para yo poder reclamar lo que me corresponde de una herencia, ¿sí? Después de 10 años, la ley ya no interviene, ya no puede intervenir de manera oficiosa para ayudarte a reclamar tu herencia. Te ayuda, sí te ayuda, pero no es de manera oficiosa. Hay que buscar la forma y diferentes trilugios para poder reclamar una herencia después de los 10 años. Los incapaces para heredar por falta de personalidad, los que no estén concebidos al momento del fallecimiento del autor de la herencia. Si yo me muero y de repente mi hija, bueno, no tengo hijas, tengo 2 hijos, mi hijo tiene, su esposa se embaraza, después, días después, horas después de que yo muriera, no es capaz esa persona de heredar. Ese nacido vivo no es capaz de heredar. Entonces,
pues para que lo considere, ¿sí? Vamos a ver qué dice el Código Civil ahora del Distrito Federal, estos artículos. Honestamente no me acuerdo bien qué es lo que dicen. Cierro este. Me voy al Código Civil, aquí lo tengo. El 1314. A ver, déjenme se los comparto. Dice el artículo 1314, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 337. ¿Qué dirá el artículo 337? Vamos a buscarlo. Por eso yo quiero que conozcan el código, por eso estoy haciendo esto. Ay Dios, tarda mucho. Pasar la emoción. Para los efectos legales, solo se tendrá por nacido al que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo ante el juez del registro civil. Faltando algunas de estas circunstancias, no se podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad. Fíjense qué interesante, o sea, la ley está siempre protegiendo a los que verdaderamente son herederos, ¿sí? No trata de sacar a nadie del cuadro, sino que protege a los que realmente son herederos. Si se presenta un heredero, en el proceso sucesorio que no es de los de parentesco consanguíneo, ahí por favor los micrófonos. Hay una cartera, traigo 200, traigo 50. A ver, déjalos apago yo, porque no es posible que yo esté así. Ver todos. Ahí. Dalí, te lo tenía aprendido. Listo. Es que de veras me desconcentro todo. No crean que soy gacho ni nada, es que me desconcentro realmente me desconcentro. Okay. Entonces, la ley es lo que hace, proteger mucho al que realmente tiene derecho a heredar. Él es el que vale, ¿sí? Porque pasa mucho de que de repente sale uno que se presume que es hijo, que no estuvo dentro del matrimonio, que sí, que eso no importa, tendría derecho también en una asociación legítima, y dice yo también tengo derecho. A ver, compadre, vamos a ver si realmente tienes derecho. ¿Cuándo naciste? ¿En qué momento? Si eres el hijo de él o no eres hijo de él, las pruebas, DNA, etcétera, etcétera, testimoniales, etcétera, porque quiere comprobar realmente que sea heredero. No quiere que, vamos, ningún
que nadie se atribuya un derecho que no le corresponde. Ese es el objetivo de la ley. Muy bien. Seguimos con la presentación porque si no, no acabamos. Y faltan ver unos pequeños videos. Muy bien. Incapacidad por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. De acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar. Fíjense muy bien lo que dice aquí. El médico, su cónyuge, de acuerdo a este concepto, son incapaces para heredar. El médico, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y hermanos son incapaces de heredar por testamento si dicho médico asistió al testador en su última enfermedad y en ese entonces otorgó testamento. ¿Sí? ¿Qué pasó digo, no sé en Estados Unidos cómo funcione, no lo tengo muy claro, pero por ejemplo, en el tema de Michael Jackson, que murió cuando estaba su doctor ahí, ¿sí? Y que su doctor fue fue la última persona que estuvo con él los últimos, vamos a decir, semanas o meses. En México, si eso pasaría y de repente en el testamento sale que el médico es heredero. Aquí en México no funcionaría. No pudiera ser heredero legal el médico que estuvo en los últimos días con el testador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presume un influjo contrario a la libertad del testador, un influjo contrario a la libertad del testador, como que si lo influyera él, influyera su voluntad para que, inclúyeme en tu testamento, por ejemplo, ¿no? Y es la ley protege esa parte. Los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos de los ministros de los cultos, así como la asociación religiosa a la que pertenece. O sea, los padres, nos tocó un caso, en donde una familia, en donde la señora de esa casa estaba muy, pero muy, muy pegada a la iglesia, muy pegada a la iglesia, y los padres, iban mucho a su casa, iban mucho a su casa porque la señora los invitaba y iban a comer, iban a cenar y de repente la señora invitaba a dos, tres padres y se los llevaba a McAllen y los surtía de ropa y de cosas y todo. Y eso lo hacía muchas veces, ¿no? Este, y los padres estaban muy cerca de ahí, a veces hacían misas ahí en la casa, concedían ese permiso para hacer misas en la casa, etcétera. Había mucha relación. Pero a la hora que esta señora quería poner a uno o a varios padres en su testamento, le dijeron que no se podía, que lo olvidara. Entonces, digo, hay cosas que están en la ley y no las sabemos, pero así pasa. Los tutores y curadores son incapaces de heredar por testamento por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. O sea, el tema es donde se presuma el influjo contrario a la libertad del testador, esas personas no pueden ser. Entonces, es como la iglesia y el Estado se separan como se pelean, por decir así, en la historia de México, en la época de Benito Juárez, pasa mucho eso donde se separan. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba influyendo mucho en la decisión y la voluntad de los mexicanos. Entonces, por eso el Estado dice, oye, no, pues es que no me está conviniendo este, esta situación. Entonces el Estado se pelea con la iglesia y le quita mucho poder a la iglesia porque la iglesia también estaba tomando mucho poder en aquella época. Entonces, le quiere quitar poder, le quita propiedades y le quita iglesias y le quita muchas cosas, conventos y cosas de ese tipo, como para decir, oye, yo soy el que mando aquí, no tú, aguas, de alguna manera.
El tema de incapacidad por falta de reciprocidad internacional. Son incapaces de heredar por intestado o por testamento a los extranjeros que en sus países respectivos tengan por ley prohibido heredar a mexicanos. Entonces, cuando no hay un convenio en lo que los mexicanos puedan heredar en Estados Unidos, entonces los mexicanos no puedan heredar en Estados Unidos cuando un americano tenga la necesidad o tenga el derecho de heredar de un mexicano por cualquier situación, México no lo va a dejar, la ley no lo va a permitir. Pero en el caso de Estados Unidos sí hay reciprocidad en el tema de herencias. Entonces, ahí no hay problema, pero tal vez con otros países sí hay conflicto. Muy bien. Momento en que debe juzgarse la capacidad del heredero. El heredero y el legatario, para ser aptos de heredar, deben existir, ser capaces. ¿A qué se refiere ser capaces? Pues comprobar fehacientemente que son familiares, que sean, o sea, como que están en pleno uso de sus facultades mentales, que sean personas de bien, que no hayan, que no se conozca o que sea muy evidente el que hayan tratado mal al autor de la herencia, etcétera. Dichas características deben tenerlas al momento de la muerte del autor de la herencia, ¿sí? Aquí yo tengo, y que eventualmente se los voy a encargar, un flujo del proceso muy resumido de la generación de una adjudicación de un proceso sucesorio, ¿sí? Entonces, una persona que muere, la muerte del cuyos, del autor de la herencia, donde dice que sí hizo testamento, ¿sí? Después de hacer el testamento, ¿qué hay que hacer? Pues se va con el notario, ¿sí? El notario hace una radicación, notifica a los herederos, ¿sí? Se hace, el albacea hace un inventario inventario y avalúo de los bienes, se hace una administración y al final una adjudicación. Si no hizo testamento, o sea, intestado, se va con un juez de lo civil, un abogado que le ayude con ese tema y corre el mismo proceso, ¿sí? Más que aquí los herederos en el testamento van a ser los que dice el testamento y el intestado, los herederos van a ser los parientes más cercanos, ¿ok? Vamos a ver un video pequeño. Son tres. ¿Cuál les gusta? ¿De sucesión legítima, sucesión de los descendientes o de sucesión testamentaria? ¿Cuál quisieran? Sucesión Los dos. legítima. Testamentarios. Los Bueno, tres. vamos a ver si nos da chance. Yo los dos. Sí. Ustedes como que no tienen hambre. Híjole, a ver. Sí, profe, pero nos aguantamos porque está muy interesante. Sí, Está muy sí, de interesante hecho, la clase. sí. En mi Bueno, caso es la única clase que tengo presencial, entonces tengo que aprovechar. pues sí. No, fíjese que no me dije, qué raro. Te voy a quedar mal con este. Mira, vamos a ver el otro, el de este. Este sí está vigente. Honestamente, este notario me cae un poquito gordo porque es muy excéntrico, pero es muy bueno. Es muy bueno. Ya lo van a ver ustedes. Nomás déjenme, hago lo necesario aquí. Permítame, dejo de compartir y abro otra pestaña acá. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece. Buenas noticias si eres vender. Las empresas extranjeras nos necesitan. Cada vez hay más. Está escuchando. Esto es sucesión testamentaria. O sea, Se cuando escucha bajito. a ver, ahorita vamos a comenzar. Es sucesión testamentaria cuando, o sea, hay un testamento, ¿no? Es todo el proceso. Ahorita se los voy a compartir.
en mi canal de YouTube, La Hora del Notario, que por cierto, lo invito a que se suscriba. Hoy llegamos a 29,500 suscriptores en mi canal de YouTube. Esto es un programa, es un manual de primeros auxilios del derecho para que usted se pueda defender. Hoy le voy a platicar cuáles son los 5 pasos para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar, primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? Le he platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significan Se está trabando, que no hay profe. problema, que usted lo puede desarrollar sin... A ver, se está trabando, me dicen. Sí, se escucha cortado, como que el video no está corrido. El video como que se medio congelado, pero lo que es la voz se escucha como eco, como doble, algo así. A ver, bueno, déjenme hago algo. Voy a salir yo del Yo aire. diría que se escucha robotizado. Voy a salir del aire yo y a ver si funciona bien y me mandan un mensaje, ¿ok? Sí, profe. Para hacer una sucesión testamentaria. Fíjese, el primer punto que le voy a tratar, primero quiero hacer hincapié, ¿quién puede desarrollar esta sucesión? ¿Se escucha mejor? ¿O sigue igual? Sí, 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 se escucha. se escucha Se escucha mejor. mejor, profe. En el Ok. mío está detenido. ¿Cómo, hombre? Es Ah, que sí, pero está pausado, sí está pausado. ¿Está pausado? O Bueno, ahorita- el mío también ahora- está pausado. Bueno, ahorita lo pausé para preguntarles. Pero ahorita Pero sí, sí, ahí va de profe, nuevo. sí. Y si las Sí, otras sí se chicas está también oyendo bien. se cierran así como ustedes para ver si se oye Le he mejor. platicado que cuando hay un testamento hay una disposición testamentaria clara y perfecta de la persona que otorgó un testamento. Como no hay problema y hay una determinación exacta, se puede hacer un procedimiento de sucesión testamentaria ante notario para adjudicarse los bienes de la masa hereditaria de la persona que murió. ¿Cuál es el primer paso? Primero, tomar la decisión con sus familiares de llevar este procedimiento ante un notario. El primer paso es llevar a cabo una radicación de una sucesión testamentaria. ¿Qué tiene que hacer para ello? Primero, acreditarse, presentarse con el notario que tiene que llevar el asunto. En el Estado de México lo podemos hacer, en la Ciudad de México también. En varias entidades de la República usted puede acudir a un notario de la República Mexicana para que, conforme su legislación, pueda hacer estos procedimientos no contenciosos. ¿A qué me refiero procedimientos no contenciosos? Los contenciosos significa que no hay problema, que usted lo puede desarrollar sin ninguna dificultad. Pero regresando al tema para no aburrirlo y hacer las cosas con mayor claridad. Primero, como ya hay un acuerdo de voluntades y hay un testamento, se puede llevar a cabo una radicación. Los presuntos herederos tienen que acercarse con el notario para pedirle al notario que pida informes al Archivo General de Notarías del Estado correspondiente, al Registro Público de la Propiedad y al Archivo del Poder Judicial del Estado correspondiente para determinar si hay una memoria o testamento inscrito. Normalmente le he platicado a usted que cuando hay un testamento que usted otorga ante cualquier notario, los notarios estamos obligados a inscribirlo
en un sistema nacional de testamentos. Esto es muy importante que usted lo sepa, pero bueno, regresando al tema de la radicación. ¿Qué tiene que usted que exhibirle al notario? Primero, pues el acta de defunción de la persona que murió y el acta de nacimiento de los herederos o la línea consanguínea o la identificación de aquellos que son presuntos herederos. ¿Qué hace el notario? El notario, en un instrumento previo a los informes que se rinden a través de estas instituciones que le he venido platicando, lo que hace es hacer una escritura de radicación. Y en esa escritura de radicación, ¿qué se pone? Bueno, a solicitud de los señores fulano, sutano, mengano, perengano, hacen una radicación de una sucesión testamentaria, bienes del señor fulano de tal, y como antecedente tienen que tener el número de escritura, que es donde se otorgó ante qué notario, para que a partir de ese momento el notario verifique quiénes son los presuntos herederos. A partir de ahí, en esta radicación, que es una escritura, así se llama, una escritura de radicación de sucesión testamentaria, se establecen 3 aspectos importantes que quiero que usted sepa. La primera, el reconocimiento de validez del testamento. Segunda, el reconocimiento de los herederos. Y tercera, la ratificación del albacea. A ver, ¿por qué le digo que esto de la ratificación es muy sencillo y muy fácil? Porque todo se está haciendo en razón de la voluntad de la persona que otorgó el testamento. Si el testamento determinó que fulano, sutano, mengano fueran los herederos y que a una persona se le nombrara albacea, pues son estas mismas personas comparecen al notario y desahogan la primera etapa de la que le he platicado, que es la radicación. En esta radicación, que es una escritura pública, que firman los comparecientes, el albacea y los presuntos herederos, lo hacen en escritura pública para que quede constancia de estos 3 aspectos que le vuelvo a repetir para que usted los tenga claro. Reconocimiento del testamento, la validez. Segundo, el reconocimiento de los mismos herederos. Y tercero, el nombramiento y la ratificación del nombramiento de albacea. Ese es el primer paso que se tiene que hacer. ¿Cuál es el segundo paso para que usted lo tenga? Ahora, como ya se nombró un albacea, el segundo paso, el albacea tiene que hacer un inventario y avalúo de los bienes, de toda la masa hereditaria. Este es un dato muy importante. ¿Qué tendrá que hacer el albacea? Acercarse de toda aquella información que puede ver con escrituras, con facturas de vehículos, con cuentas bancarias, con contratos privados, si es que hay contratos privados. Es decir, el albacea tendrá la obligación de hacer un inventario y avalúo de los bienes para tratar de reportarlos en un procedimiento que también se hace ante notario. Ese es el segundo paso. El tercer paso, para que usted lo tenga más que presente. El tercer paso también es una obligación que tiene el albacea. Y el albacea tiene que hacer un reporte de la administración de la masa hereditaria. Quiero ser más específico. Es decir, como el albacea, y ya le he platicado a usted que el albacea es el representante de la persona que murió, él tendrá que en todo caso reportar o rendir cuentas si es que alguno de los inmuebles ha tenido algunos frutos. ¿Qué significa esto de frutos? Para que usted me entienda, que ha tenido algunas rentas o pagos o inversiones o productos de dinero o aprovechamientos que se tengan respecto de algún bien o de la masa hereditaria. Eso es importante que se tiene que hacer como tercer paso, la rendición de la administración de la propia sucesión testamentaria. ¿Cuál es el cuarto paso que se tiene que hacer? El cuarto paso que se tiene que hacer es la adjudicación de bienes. En esto es a través también de una escritura pública. Le he platicado que el primer paso era la radicación, que hay un instrumento notarial, y un segundo instrumento notarial que es este, el que le platico, donde se conjugan los puntos 2, 3 y 4 que le vengo platicando, donde el notario tendrá que redactar a solicitud del albacea y de los coherederos, o los herederos más bien, el inventario avalúo de los bienes, el reporte de administración y la adjudicación de los bienes en razón de la disposición testamentaria que se dejó en un testamento. Lo que hace el notario es que perfectamente redacta en una escritura pública estos aspectos que le estoy mencionando, que es
el inventario y avalúo de los bienes que reporta el albacea, la administración y la adjudicación de bienes conforme al testamento. Esto es el procedimiento que hace normalmente también el albacea, porque el albacea, quiero que sepa usted, es el que adjudica los bienes y se adjudican en razón de una escritura pública. En esa escritura pública el albacea está adjudicando conforme a la voluntad del testador y conforme a las disposiciones del testamento los bienes, derechos, acciones que le corresponden a los herederos, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso, a ver, ya hablamos de una primera radicación, que se tiene que hacer ante notario, donde comparece el albacea y los presuntos herederos. El segundo paso, que es una escritura de donde se hace constar el inventario de avalúo, la administración y la adjudicación de los bienes. ¿Cuál es el quinto paso? Que esto es lo que más importante que tienen que ver. La escrituración o los trámites de escrituración. ¿Qué significa esto? En esta misma escritura que le menciono, el notario pone todos los antecedentes de propiedad de los bienes inmuebles que fueron pase de la masa hereditaria de la persona que murió. Y entonces el notario en este quinto paso lo que hace es adjudicar y mandar a inscribir al registro público de la propiedad las propiedades para que a usted les pidan un testimonio que consiste en un título de propiedad de que usted ahora ya es propietario de los bienes que le dejaron en herencia. Pero ¿qué se tiene que hacer? Fíjese, más importante para que lo tome en cuenta, porque a veces hay mucha desinformación. Con esta escritura de inventario, avalúo, administración, adjudicación de los bienes, se tienen que hacer unos trámites previos. El notario tendrá que solicitar un certificado de libertad de gravamen cuando hay escritura pública, debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, donde se hace una anotación preventiva en el registro, manifestando el notario que se está tramitando ante usted, ante la fe del notario, una protocolización y adjudicación de una sucesión testamentaria a bienes de tal persona. Se toma razón en el folio real respectivo y posteriormente el notario tiene la obligación de solicitar certificaciones municipales y hacer el pago respectivo de traslado de dominio. Es un impuesto municipal que se paga. Teniendo el pago de impuesto sobre la renta, el notario lo que hace, este es un aspecto muy importante que quiero que usted tome en esta mañana, hace la declaración del impuesto sobre la renta. Actualmente, hasta al menos, y bueno, es una buena noticia porque, bueno, al menos el resultado de las elecciones del día domingo, pues al menos ya va a haber un poco de flexibilidad, tranquilidad, armonía. Todos estábamos muy preocupados por la situación, porque luego han venido generándose iniciativas por algún partido político de gravar las herencias. Fíjense más lo delicado. Actualmente hay una exención de pago de impuestos sobre la renta cuando usted recibe herencia. Si usted va a recibir una herencia de 100,000 pesos o de 10 millones de pesos o más, no paga impuestos sobre la renta, está exento. Eso es lo que han querido proponer en el Congreso, pero bueno, eso lo tengo que decir para que usted lo sepa. Entonces, regresando al tema, para no abrumarlo, el notario pide certificado de libertad de gravamen, solicita las certificaciones municipales, paga el traslado de dominio, hace la declaración del impuesto sobre la renta que está exento porque está adjudicándose una propiedad en su carácter de heredero y lo que hace es que cierra el testimonio, lo autoriza definitivamente y lo manda a inscribir al registro público de la propiedad, donde ya se expide un testimonio como título de propiedad a favor del heredero instituido en el testamento. Así de fácil es un procedimiento sucesorio testamentario no contencioso ante un notario. Si usted está en esta circunstancia, le sugiero que se acerque a algún notario de su confianza cercano a su ciudad donde usted vive, para que en todo caso puedan hacer el procedimiento sucesorio testamentario ante un notario. Tengan mucho cuidado, a ver, porque hay muchas preguntas que me formulan frecuentemente en mi canal de YouTube. Hay una desinformación porque mucha gente cree que el notario le va a cobrar el 10 o el 15, hasta el 20% de la masa hereditaria. Eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Quítese esa duda. Siempre le he sugerido a usted que cuando va a comparecer ante cualquier notario del país o aquí en el Estado de México, todos tenemos la obligación de expedirle a usted un presupuesto desglosado donde viene perfectamente qué es lo que se tiene que pagar.
Y usted solamente lo único que tiene que pagar son las certificaciones que corresponden en el registro público del municipio, el pago de traslado de dominio, que es un impuesto municipal, los derechos de registro y lo que corresponde al arancel del notario. Y este arancel es conforme a lo publicado en la Gaceta de Gobierno, al menos del Estado de México, y yo creo que seguramente así será en las demás entidades federativas del país. Hágalo, yo creo que usted tiene la posibilidad de poder resolver sus problemas. Sé que muchas personas han fallecido con este motivo del COVID, pero también hay muchas preguntas y hay muchas dudas respecto de cómo hacer una sucesión testamentaria. Este es el procedimiento fácil, este es el procedimiento sencillo que usted puede hacer para desahogarlo y de alguna manera llevarlo de manera práctica, ágil y sin generar conflicto. Es muy difícil, le quiero decir, es muy difícil, salvo que alguien esté en contra del testamento, entonces se lo van a llevar a un juicio y van a alegar cualquier cosa, pero es muy difícil tirar un testamento. Normalmente lo que hace el notario cuando viene a una persona a traer un testamento es certificarla en su capacidad física y jurídica y que esté en tiempo y circunstancia, es decir, que esté perfectamente lúcido. Es muy difícil tirar un testamento, bueno, al menos acá en el Estado de México es difícil. Le sugiero que en todo caso, si usted está en esta circunstancia, hágalo para que resuelva mucho de sus dudas. Como siempre, pues yo le agradezco mucho que me haya acompañado en este día. Le invito a los... Bueno, primero, ¿lo escucharon? Bien. Sí. Sí, profe. Sí, Qué profe. bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Sí. Que son videos a veces muy pesados y con la imagen mía y el video al mismo tiempo, a lo mejor mi internet puede ahí fallar. Tengo dos preguntas, dos personas están preguntando algo. A ver, ¿cómo? Enoch, ¿quiere decir algo? Ok, no. Bueno, no, ya no está ahí, no sé. Elías, a ver, dígame, Elías. Las deudas se pueden heredar. Sí, hay algunas que se heredan y otras que se extinguen con la muerte. O sea, las deudas que se extinguen con la muerte está determinado desde antes, siempre lo sabes, generalmente los créditos hipotecarios, los de tarjeta de crédito, etcétera, al momento de morir el titular, se extingue la deuda. Pero hay otros que no, que siguen. Irene, dígame, Irene. A ver si prenden sus cámaras, ¿no? Porque estoy viendo puras rueditas y se siente medio raro. Profe, en lo que mencionaba que cuando hay personas desaparecidas, Sí. En dado caso que después de muchos años esta persona aparezca, vuelve a Mejor obtener, que no aparezca. pero volviera a obtener su patrimonio. Pues mira, nunca ha pasado que yo sepa, la ley determina que no se le va a regresar nada, ¿sí? Se tendría que hacer un juicio ordinario civil donde se determinaría que se le puede regresar o que no, de tal forma que no quede desprotegido, pero evidentemente perdería mucho de sus cosas, ¿no? Por eso la ley marca los tiempos en los que, por ejemplo, vamos a suponer, la ley piensa de esta manera. Vamos a suponer que la persona no apareció en 15 años. No apareció en 15 años y después de 15 años aparece. Ya le quitaron su casa, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? O sea, si en esos 15 años no se hubiera
traspasado la propiedad de esa casa a otra persona, esa casa en 15 años se hubiera perdido, ¿sí? A lo mejor se hubiera caído por falta de mantenimiento, a lo mejor la falta de pago de prediales hubiera afectado mucho la propiedad y el Estado ya se lo hubiera adjudicado. ¿Sí me entiendes? Entonces, la ley piensa así, si yo no hago nada, ¿sí? Y me espero a ver si aparece, puede ser que provoque un problema mayor. ¿Sí me entiendes? Entonces, más o menos por ahí es como la ley piensa o es lo que trata de cuidar, ¿sí? Hablando de bienes, de bienes muebles, por ejemplo. Y en el caso de dinero, por ejemplo, si tuviera ¿cómo se llama? Un beneficiario, ¿sí? Y ya ese dinero pasó al beneficiario, y ya lo disfrutó, ya lo gastó, inclusive esa persona ya se volvió a casar, como en el caso que les digo, pensando que aparece. Si en los 15 años que no apareció, que ahorita ya van como 12, cuando tú no mueves tu dinero en los bancos, cuando tú no haces nada, cuando tú no te presentas, cuando no hay nada de movimiento, el banco se queda con ese dinero, ¿sí? O sea, se lo atribuye. Entonces, la ley piensa en esa parte. Entonces, a ver, la ley del banco dice que si no mueves el dinero en tanto tiempo, ¿sí? Yo hasta ahí me voy a ir. Yo tengo que hacer algo antes para que no se pierda, por ejemplo. O las casas. Si las casas no pagas predial durante 10 años continuos, pues yo me puedo adjudicar esa casa. Entonces, ya pasaron más de 10 años, esta persona no aparece, mejor se la adjudico ya de una vez. Ese es el sentido que se le da, ¿sí? Ok. O sea, si la persona aparece después de 15 años, va a decir, oye, pues es que ya apareciste, pero si yo no hubiera hecho nada, ya no hubiera nada, ya no estuviera tu carro, ya no estuviera tu casa, ya no estuviera tu dinero, ya no estuviera nada, porque no se puede quedar estático ahí. Sí, sí. Entonces, hay un límite de tiempo, por así decirlo. Sí, exactamente. Hay un límite de tiempo, no me acuerdo ahorita, creo que son 10 años, 12 años. Y aparte es muy relativo porque tiene mucho que ver una investigación previa, ¿sí? Y si de repente llevan pasando 8 años y de repente hubo indicios de que sí estaba vivo, que de repente pensaron que lo secuestraron en Monterrey, pero de repente alguien dijo que lo vio en Chiapas, por ejemplo, o algo, entonces como que se reactivan las cosas, ¿no? Y los tiempos cambian, ¿sí? Entonces es bien complejo esa parte. Ok, gracias. De nada. Sigue con la mano levantada Enoch, pero creo que ya no está. Enoch. Bueno, Rosalinda. Bueno, nada más compartir. En el caso de nosotros, hace ya 10 años que falleció mi papá, Okay. él de reciente se había pensionado. Hace cuenta que él se pensionó en el mes de abril, pero ya ve que pues hacen los procesos y todo eso, y él fallece en septiembre. Haz de cuenta que ahí hicimos un procedimiento con el banco porque mi papá pues todavía ya había cobrado lo que era Infonavit, Afore, y pues él se cuenta que él, ahí a nosotros cuando a él le dan su dinero, él él nos había comentado a nosotros que como él nunca sacó casa Infonavit, la casa que él compró, el terreno eran de los así que de Fomerrey, ¿verdad? Que antes compraban los terrenos y luego pues ya se iba construyendo la casa. Total, pues él y mi mamá decidieron que cuando a él le dieran lo de Infonavit, pues lo iba a repartir entre nosotros 4, que son de sus hijos, y pues ya nos tocaron 30,000 pesos a cada quien. Okay. No lo dio en vida, ¿verdad? O sea, ahí sí no lo dio. Okay. Que pues ya hiciéramos con él lo que nosotros quisiéramos. Claro. Cuando fallece mi papá, estaba en el banco el dinero que a él le había dado la empresa. Okay. En ese entonces, pues ahí tuvo que acudir mi mamá y hacer pues ahí unos trámites con lo que viene siendo el banco. Y
También, bueno, y también mi papá había comprado una pantalla y un colchón. En ese entonces, antes, ¿verdad? De que se pensionara, tenía a lo mucho como 6 meses pagando en Mueblería Elizondo. Entonces ahí esa cuenta quedó como pagada. Okay. Nada más les quería compartir eso. Sí, queda como pagada. Si ustedes, yo por ejemplo, yo si voy a sacar un crédito o algo, y ya por mi edad, yo tengo 53 años, no parece, pero si tengo 53, no se crean. Si tengo 53 años, pues siempre checo los créditos que estoy tramitando, pues que se extingan con la muerte, ¿verdad? Para para no dejar broncas, como dice. Sí. Muy bien, muchas gracias por compartir eso, compañero. A ver, Enoch me dice que no puede, como que no puede ahorita hablar por el micrófono. A ver, déjame ver que me dejó algo en el chat. A ver, me dice, estoy bloqueado, creo, se escucha bien, sí. Buenas noches, profesor, muchas gracias por la clase, me tengo que retirar, ok, entiendo que muchos tienen que retirar. Sí, sigo, profe, pero puedo aperturar el micrófono, pero no puedo aperturar el micrófono, ok. Bueno, no se preocupen, si me quieren mandar un mensaje a la plataforma, con mucho gusto ahí lo vemos con más calma. Ya nos pasamos 24 minutos de la clase. Para mí es un placer, me encanta estar aquí platicando, pero pues ya. Sí. Les agradezco mucho que hayan venido. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Al contrario, buenas noches. Cualquier duda es por la plataforma. Gracias, buenas noches. Gracias, provecho, buenas noches. Gracias. Gracias.